Hoy empezamos una nueva serie de mensajes. Vamos a compartir entre los distintos ancianos. A mí me toca comenzar. Vamos a estar viendo el tema del corazón de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Y cómo su carácter nos afecta a nosotros. Ayer comenzamos en el seminario una nueva materia, historia de la iglesia, la primera parte, los primeros 1500 años. Y es un tema que a mí me encanta y me encanta poder enseñarlo. Y ayer, para comenzar, repartiendo los apuntes, son 24 lecciones sobre esos 1500 años de la historia. Y le decía a los alumnos de que casi que no, en todos los apuntes que van a recibir no hay nada original mío. Hay cosas que, no me he copiado, no he hecho plagio, pero todo lo que yo sé sobre el tema lo he recibido de otros, de distintos profesores a través de los años, y obviamente libros que he leído. Todo lo he recibido de otros. Y algunos de esos profesores me han marcado profundamente. Yo puedo sacar esto, ¿no es cierto? Me lo saco. Nadie me dijo. Ustedes no, ¿eh? Es el privilegio de estar acá. Y siempre me pasa esto, se me enreda todo. Si estuviera mi señora, hace así con los ojos, y después me ayuda. Que de paso ella tenía que volver ayer, le cancelaron el vuelo. Todo lo que yo sé sobre la historia de la iglesia, la aprendí de otras personas. Y algunos de esos profesores me han marcado profundamente. Uno de ellos, que lo cito constantemente, me doy cuenta en los apuntes, Michael Hayken dice, fue mi supervisor en el doctorado. Y es un gran historiador de la iglesia, y aprendí muchísimas cosas de él. Pero hay otro que yo conté ayer, ya varios años atrás, cuando hice la maestría, hice un curso sobre la historia de las misiones. Interesantísimo ese curso. Y fue enseñado por un profesor, una eminencia, presbiteriano el hombre, pero que había sido misionero muchísimos años, como 50 años en Japón, y después, en vez de jubilarse, se hizo profesor en el seminario. Y la verdad que esa materia me afectó mucho. Y él después fue mi supervisor cuando hice la tesis. Y aprendí tantas cosas de él, no solo detalles, sino que me marcó su carácter, su espíritu, su humildad para enseñar y su obvia pasión por la obra misionera. Creo que todos hemos sido marcados, para bien o para mal, por otros, por nuestros padres, por los que nos han enseñado, por familiares, por distintos profesores. Quizás, Dios quiera que todos hemos tenido ese favor en la vida de que hemos tenido por lo menos uno de esos profesores que por su pasión en lo que enseñaban nos afectaron mucho, nos contagiaron de alguna forma. Vamos a estar hablando en esta serie sobre Jesús mismo, el Maestro de Maestros, y cómo su carácter termina moldeando nuestro carácter. El versículo clave de toda la serie se encuentra en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, o sea, parte en realidad de este texto que para nosotros es de tanta importancia en la iglesia, Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esa es la idea que vamos a ver. Efesios capítulo 4, versículo 13. En el 12 habla el 11 dice, él mismo constituyó unos apóstoles, después habla profetas, evangelistas, son personas dadas a la iglesia para la formación de los hermanos. ¿Con qué propósito? Versículo 13. Hasta que
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por la salvación que tenemos en Jesucristo. Pero no solo hemos sido salvados por Él, sino que somos enseñados por Él. Y yo te pido que por medio de esta serie podamos entender mejor quién es Él, mejor cuál es su carácter. Y que al observar estas cosas, al entender estas cosas, de que vayan marcando nuestro propio carácter. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El carácter de Jesús nos cambia. ¿Se acuerdan ese pasaje, Hechos capítulo 4? Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, gente común, trabajadores, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y dice que les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en la vida de los apóstoles, de los discípulos? Que habían estado con Jesús y al estar con Jesús, su carácter fue, Dios lo fue moldeando. Segundo de Corintios nos hace entender que en realidad pasó lo mismo con nosotros. Segundo de Corintios capítulo 3. Versículo 18. Por tanto dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo obra en nosotros, hace que nos fijemos en Jesús, hace que entendamos la belleza del carácter de Jesús. Y en la medida que empezamos a entender quién es Jesús, en la medida que nos admiramos del carácter de Jesús, nosotros mismos somos transformados. Nuestra imagen se va moldeando, se va adecuando a la imagen del Señor Jesucristo y pasamos de etapas de gloria en gloria en que cada vez más nos parecemos a nuestro Señor. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Por ahí tenemos un estereotipo de quién es Jesús. Si todos vivimos en esta cultura católica, si entramos a cualquier iglesia católica, siempre encontramos a Jesús colgado en la cruz. Y ciertamente Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero el arte católico tiende a transmitir una visión muy unidimensional de quién es Jesús. Un Jesús poco afeminado, un Jesús que sufre. No es el Jesús de poder, no es el Jesús de la resurrección, es el Jesús muerto o a punto de morir. Y aunque es muy importante la muerte de Jesús, es clave la muerte de Jesús. Es solamente una parte del carácter de Jesús.
de la obra de Jesús, de la persona de Jesús. ¿Cuál es el verdadero carácter de Jesús? En el arte, en los primeros siglos de la Iglesia Ortodoxa, hay distintos cuadros, íconos de Jesús. Jesús el juez del mundo. Y es un Jesús grande, feroz, un Jesús que mete miedo. También es parte de la realidad, pero solamente una parte. ¿Cuál es el verdadero carácter de Jesús? Mateo capítulo 11. Y este es el texto del día de hoy. O sea, Efesios capítulo 4, 13 es el texto lema de toda la serie. Pero el mensaje que vamos a ver hoy es sobre el corazón manso y humilde de Jesús. Y eso lo encontramos en este texto. En Mateo capítulo 11, versículo 29, vamos a comenzar en el 28, donde dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces hablemos del corazón complejo de Jesús. Jesús no es una persona unidimensional. Nosotros no lo somos. Cada uno de nosotros tenemos distintas características. En distintos momentos salen distintas cualidades. Ninguno de nosotros somos solamente una cosa. Conocemos gente y hay gente muy amable y siempre son amables, pero no sé si eso define toda su personalidad. Hay personas que son iracundas, que se molestan fácilmente, y es muy fácil cuando hay una persona que tiene ese carácter, que es muy gruñón, decir: ay, ese tipo un gruñón. Pero esa persona también no es solamente eso. Los que más o menos nos conocemos, sabemos que en nuestros interiores, aunque tenemos sentimientos encontrados, ideas que chocan a veces, sentimientos cruzados, no somos solamente una cosa, y a veces nos cuesta explicarnos a nosotros mismos porque somos tantas cosas a la vez. Bueno, en nosotros hay una división a veces del alma, pero en Jesús no, hay una unión, una unidad perfecta de su personalidad. Un equilibrio perfecto entre sus distintas cualidades, y en ninguno de ellos nosotros a lo mejor nos enojamos y nos enojamos mal. Jesús se enojaba, pero nunca se enojó mal. Y hay una unidad perfecta en todas las cualidades de su personalidad. En este pasaje vemos la realidad del corazón de Jesús. Spurgeon dijo de que este es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús habla puntualmente de su propio corazón. Vemos muchas cosas en cuanto a quién es Jesús por medio de sus palabras y por medio de sus hechos, pero solamente en este pasaje Jesús dice: quiero que entiendan quién soy yo. Quiero que entiendan cómo soy yo. Venid a mí, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, soy manso y humilde de corazón.
Este es mi corazón. Yo soy manso y humilde. Ahora, decimos que es complejo. Si volvemos atrás, vemos de que Jesús es el Jesús de juicio. Mateo 11, capítulo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y sigue hablando también de Capernaum. Es el juez del mundo y pronuncia juicio sobre estas ciudades. Entonces no podemos decir que esa parte no existe, pero ¿se dieron cuenta cómo introduce Jesús el tema? La primera frase es esta: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Pronuncia el juicio inevitable sobre aquellos que lo rechazan a Jesús. Pero dice: ay de ti, lamentando la realidad de ese juicio venidero. Y llegando al capítulo 11, versículo 28, abre las puertas con una tremenda invitación, que era para los de Capernaum, que era para los de Corazín, era para todos los judíos y los gentiles, y es para nosotros también. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Jesús emplea dos palabras: mi corazón es manso y mi corazón es humilde. Si lo pensamos, nos damos cuenta de que hay una relación directa entre las dos cosas. El orgulloso no puede ser manso. ¿Alguna vez han tenido un jefe complicado? Un jefe gruñón, un jefe que uno no sabía. Existen esos jefes que son impredecibles. Uno no sabe cómo debe tratarlos en ningún momento, porque son variables, porque son muy egoístas. Entonces hay ciertas cosas que fácilmente ofenden. Uno dice: ay, no sé si le aviso ahora porque yo sé que está de mal humor, y si por ahí le espero, le digo más tarde, pero también si espero, después se enoja porque no le avisé. Entonces uno a veces se encuentra en un dilema insoluble. Jesús no es así, porque no es egoísta, porque no piensa primero en sí mismo, sino que piensa siempre en los demás. Y como piensa en el otro, es manso. Ayer, cuando salía justo de la clase del seminario, acá sobre Esquiú, había un auto parado y un tipo que estaba parado en medio de la calle y le gritaba a otro tipo en la otra vereda. Y le gritaba. Yo no sé, lo que pensé al principio que había habido un choque, pero no había ningún auto chocado. Entonces, no, la verdad que nunca supe qué pasaba. Pero el otro estaba parado en la vereda, lo miraba así. Pero el que estaba en medio de la calle le decía: vení, así, vení, como que le iba a pegar. Yo decía: si sos tan corajudo, anda a pegarle, no le digas que venga. Pero le dijo de todo, le dijo, vení que te voy a hacer daño físico. Aunque decía,
lo decía con otro vocabulario. Si me entienden. Jesús no es así. No es así Jesús. Es manso y humilde. Hace muchos años, cuando estudié en el Instituto Bíblico, antes de casarme, el profesor que más me gustaba, la verdad que me aprendí muchas cosas de él. Tomé clases de interpretación bíblica de este hombre. En ese momento en el grupo de iglesias a la que pertenecía el Instituto Bíblico, había una herejía tonta dando vueltas. Era la herejía de que Dios había inspirado, hay una versión en inglés de la Biblia, la versión del Rey Jaime, que es una versión clásica, es hermosa, sería como la Reina Valera para nosotros. Es una hermosa versión de la Biblia, aunque con un vocabulario antiguo, pero había ciertas personas que habían armado la herejía de que Dios había inspirado esa traducción. Entendemos que las escrituras son inspiradas, pero las traducciones, ninguna traducción en sí es inspirada. Es la palabra de Dios. Acá en la mano tenemos la palabra de Dios, pero entendemos que es una traducción que puede ser cambiada o mejorada. Lo que es inspirado es el texto original. Pero había gente que decían, no, esta versión de la Biblia en particular es inspirada, por lo tanto, intocable. No se puede modificar. La verdad, una soncera. Y este profesor, que era muy inteligente y muy rápido para responder, siempre había 1, 2, 3 alumnos que al principio de cualquier clase querían agarrarlo, le hacían preguntas, querían atraparlo. Y a mí me encantaba ir a esa clase y ver cómo él con la guadaña, los bajaba. Siempre yo lo disfrutaba, me encantaba. Por empezar, me parecía tan estúpida la idea, y me encantaba su velocidad, era como un tipo con una espada, como D'Artagnan. Yo todo un semestre disfruté una clase con él, y como él, cortaba cabezas. Tomé otra materia con él el próximo semestre, y me sorprendió, porque el primer día de clase, alguien, profesor, tengo una pregunta. Y una de esas preguntas estúpidas, había hecho algún comentario que ya abría la puerta. Un tipo que quería defender esta herejía, y yo decía, vamos a ver sangre. Yo esperando. Pero esta vez se paró así, bajó la cabeza y esperó un minuto, y después miró a la clase y dijo, el Señor me viene enseñando algo. Me emociona un poco ahora pensarlo. El Señor me viene enseñando algo. Y dijo de que estaba muy lejos de estar de acuerdo con esta idea, pero que el Señor le había estado mostrando que al corregir a los alumnos, su espíritu no había sido manso y humilde. Al principio me decepcioné. No. Pero después la forma que les contestó, y vi un cambio. Lo que yo vi en ese hombre fue crecimiento espiritual. Jesús es manso
y es humilde. Y cuando nosotros empezamos a conocerlo a Jesús de verdad, eso nos afecta a nosotros. Y nosotros también nos vamos volviendo, a mí me falta mucho, ustedes lo saben, pero de a poco quizás nuestro carácter se va moldeando y nosotros nos volvemos como Él. Jesús, al ser manso humilde, puede ofrecer descanso. El que no es manso y humilde no deja descansar a nadie. Todo el mundo siempre está revuelto, todo el mundo está siempre preocupado, todo el mundo está siempre ansioso porque no sabes con qué va a salir. Pero la persona mansa y humilde es predecible. Y uno puede tener confianza y esa confianza permite que descansemos. Yo sé quién es Jesús. Yo sé que me ama, yo sé que me cuida. Yo sé que si me corrige porque me quiere. Y que es para mi propio bien. No tengo que andar con miedo. No tengo que estar siempre equilibrándome entre un extremo y otro extremo. Podemos bajar la guardia. Podemos sincerarnos. Podemos abrir nuestros corazones porque Cristo, Jesús, primero abrió su corazón. No nos impone cosas imposibles. Justamente porque es manso y humilde. Los fariseos no eran mansos y humildes, todo lo contrario. Eran orgullosos. Y el orgullo los llevaba a extremos del legalismo. Y por esos extremos del legalismo cargaban sobre la gente terribles cargas. Y Jesús en otra parte los regaña por esto. Cargan terribles cargas sobre la gente y no están dispuestos a ayudar. Jesús no es así. Jesús sabe lo que podemos llevar. Jesús sabe lo que podemos aguantar. Y Jesús todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. Entonces dice, yo soy manso y humilde, y porque yo soy manso y humilde, mi yugo es fácil. Sí, hay cosas por hacer, hay trabajo, hay cambios que debemos encontrar en nuestras vidas. Pero nada de lo que yo les voy a pedir es imposible. Porque yo sé cuáles son sus límites. Y además un pequeño secreto. En el yugo siempre van 2 bueyes. Y yo soy uno de los bueyes. Yo voy a tirar con vos. Yo estoy de tu lado. Yo voy a pechar contigo. En este contexto, Jesús nos enseña, como esos maestros que están atentos a las necesidades del alumno, lo que anhelan es que el alumno pueda crecer, que pueda aprender. Y saben adaptar el plan del estudio a la necesidad del alumno. Saben ayudarlo a que avance. Saben ayudar a que entiendan los conceptos. Sabe ordenar los conceptos para que una cosa vaya edificando sobre otra cosa. Porque es manso y humilde, nos enseña no para
¿Alguna vez tuvieron un profesor, vos te diste cuenta, este tipo simplemente nos quiere impresionar? Quiere que nosotros entendamos cuán grande es Él. Eso no te sirve de nada. Pero un profesor manso y humilde se preocupa por vos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Anoche en el grupo tuvimos la primera reunión de nuestro grupo Crecer. Ojalá están todos participando de un grupo Crecer. Hace mucho bien. Anoche tuvimos la primera reunión de la nuestra y fue muy buena. Y empezamos presentándonos y en todos los casos, en cada uno de los casos, las personas hablaron del cansancio y el estrés que estaban viviendo y la necesidad de encontrar equilibrio en sus vidas por tantas responsabilidades. Eso no es de Jesús. Jesús nos hace descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Estar con Él en el yugo nos enseña. Vemos cómo se mueve, vemos cómo Él obra. Y nosotros, como ese niño que en la playa quiere ir pisando donde su papá pisó, nosotros vamos aprendiendo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, gracias por tu corazón manso y humilde. Señor, enséñanos a poner tu yugo. Danos descanso. Queremos aprender de ti. En tu nombre, Jesús, pedimos esto. Amén.